Pensemos un momento en el desafío. ¿Cómo se hace para organizar más de 1000 años de evolución legal? Partimos de las costumbres de una pequeña ciudad-estado y llegamos a las constituciones complejísimas de un imperio que, básicamente, abarcó el mundo conocido. Bueno, ese es el monumental reto que nos presenta el derecho romano. Empecemos a desentrañarlo. Para entender este sistema tan enorme, vamos a seguir este mapa. Primero, veremos por qué es tan necesario clasificarlo. Después, exploraremos esa división fundamental entre lo público y lo privado, de dónde salían las leyes, qué relación había entre la ley y la justicia, y, para terminar, la clasificación más famosa de todas, la de Justiniano. Bien, vamos por partes. Para siquiera empezar a estudiar un sistema legal tan inmenso y que duró tanto tiempo, la clasificación es absolutamente esencial. Es la única forma de darle algún sentido a siglos y siglos de edictos, costumbres y decisiones de los jueces. Y esta es la pregunta del millón, la que enfrentaron tanto los juristas romanos como los estudiosos de hoy. ¿Cómo se le puede poner orden a un milenio entero de actividad legal? Es un verdadero rompecabezas intelectual, ¿no creen? A ver, la división pero más fundamental que hicieron los romanos, y que de hecho sigue siendo la base del estudio del derecho hoy en día, es la que separa lo público de lo privado. Aquí la distinción es bastante clara. El derecho público se enfoca en, digamos, el estado de la cosa romana, la organización del poder, cómo funciona el gobierno, su relación con la gente. Por otro lado, el derecho privado se centra por completo en los intereses de las personas, en las relaciones entre particulares. El foco cambia de la comunidad al individuo, así de simple. Y que no se piense que esta es una interpretación moderna, para nada. Viene directamente de una de las mentes legales más brillantes de Roma, Ulpiano. Su definición, que se conservó en el Digesto, establece esta distinción con una autoridad que ha resonado por casi 2000 años. De acuerdo. Ya entendemos la gran división. Ahora, la pregunta es, ¿de dónde salían concretamente estas leyes? O sea, ¿cómo se creaban, se registraban y sobre todo, cómo se aplicaban en el día a día del imperio? Aquí tenemos otra dicotomía clave. Por un lado, el ius scriptum, el derecho escrito, que era todo aquello que se promulgaba de forma oficial, leyes, decretos, edictos. Pero igual de poderoso, o a veces más, era el ius non scriptum, el derecho no escrito, que se basaba en algo profundamente romano, los mores maiorum, las costumbres de los antepasados. Era como el cimiento social sobre el que se construía todo lo demás. Ahora, claro, la ley no se aplicaba igual en el Foro de Roma que en una provincia lejana de Britania. Después de la caída del Imperio de Occidente, lo que sobrevivió en la práctica fue una versión mucho más simple, adaptada a lo que conocemos como derecho romano vulgar. Era, por decirlo de alguna manera, el derecho romano de la calle. Y en un contraste total tenemos el derecho romano sabio. Este no era el derecho del día a día en las provincias, sino la obra monumental de codificación del emperador Justiniano en Oriente. Es un sistema académico súper refinado, complejo, que se convirtió en la piedra angular de toda la tradición del derecho civil en Europa. Bueno, vamos a movernos ahora a un terreno más filosófico, al corazón de todo este análisis. Para los romanos, la ley no era solo un conjunto de reglas frías y ya, no, estaba profundamente conectada con la moral y con la idea de lo que era correcto. Este es un punto crucial. De verdad, los romanos, a pesar de ser los grandes arquitectos de la ley, tenían una visión increíblemente profunda. Entendían perfectamente que algo podía ser legalmente permitido, pero, al mismo tiempo, moralmente incorrecto. Y esto no es una opinión moderna, está escrito en su propia compilación de leyes, el Digesto. La frase del jurista Paulo, «No todo lo que es lícito es honesto», demuestra una autocrítica y una sofisticación ética que son asombrosas. Reconocían los límites de su propio sistema. Y esta conexión se ve clarísima en los 3 famosos preceptos de Ulpiano. Ojo, que no son meros consejos morales, Se presentan como los principios fundamentales del derecho: vivir honestamente, no dañar a los demás y dar a cada cual lo suyo. Para ellos, esto no eran ideales abstractos, sino mandatos legales que se podían aplicar. Y con esto llegamos a la que es, probablemente, la clasificación más conocida e influyente del derecho romano. Es la que se consolidó en la compilación de Justiniano. Una estructura de 3 partes que intenta nada más y nada menos que abarcar toda la experiencia legal humana. La estructura se compone de estos 3 pilares, el ius civile, el ius gentium y el ius naturale.
Cada uno funciona en un nivel diferente, yendo de lo más específico y local a lo más universal. Empecemos por el más amplio de todos, el ius naturale. Para juristas como Ulpiano, esta era una ley que la naturaleza misma enseñaba no solo a los humanos, sino a todos los animales. Es una idea muy filosófica de un orden y unos derechos que son inherentes al universo. En el extremo opuesto tenemos el ius civile. Este era el derecho propio y exclusivo de los ciudadanos romanos. Si alguien no era un civis, estas leyes simplemente no se le aplicaban. Era el derecho de la ciudad, el que definía qué significaba ser romano frente a la ley. Y esto nos lleva a la solución súper práctica para un imperio global, el ius gentium, o derecho de gentes. A ver, ¿qué ley se aplicaba cuando un romano hacía negocios con un egipcio o un galo? Pues el ius gentium. Era un conjunto de normas que los romanos consideraban que estaban basadas en la razón común a toda la humanidad, un precursor brillante de lo que hoy llamaríamos derecho internacional. Todo esto ilustra de una forma increíble cómo estas categorías tan antiguas siguen vivas y nos deja con una pregunta para reflexionar. ¿La distinción entre derecho público y privado? ¿La idea de una ley natural universal? ¿O ese derecho que se aplica entre diferentes naciones? ¿Cuál de estas clasificaciones romanas define con más fuerza el mundo de hoy? La respuesta, probablemente, es que de una forma u otra, todas lo hacen.